Bueno, muchachos, aquí voy a compartir un poco sobre este séptimo Sefirá Netzah. Entonces, a ver, hagamos un breve recorderis. Entonces, todo esto empieza aquí sería uno Keter, 2 Shofma, 3 Binah. El espíritu desciende hacia aquí, hacia la esfera de Júpiter, hacia Gedulá, Geburá, Tiferet, sexto y Netzach. Entonces es nuestro séptimo Séfira, nombrado la victoria, pues. Entonces, esta es la esfera de Venus, ¿sí? Entonces debemos recordar todo lo que Venus puede representar. ¿Quién es la diosa una de las diosas que representa a Venus? Afrodita, diosa del amor, pues. Entonces, digamos, aquí se empieza pues como lo vimos en la pasada, como de aquí para aquí hay una división de los cuatro inferiores. Entonces, de aquí para acá todo es como un mundo todavía muy abstracto, ¿cierto? Y desde el séptimo hasta el décimo Sefirá, ya nos hablan un poco más de la forma, ya nos hablan de ese mundo formativo y material, de donde provienen pues las ideas, donde ¿cómo decir? Se condensan las fuerzas abstractas, donde se condensa la luz ilimitada que viene descendiendo desde la In Sof, desde la In Sof Aur, pasa por Keter y desciende llenando cada una de las Sefirah, llenándolas, impregnándolas con un conocimiento, una fuerza, todo en un orden pues cósmico hasta ir descendiendo y poco a poco llegar a la materia. Entonces, en para poderlo ver como de una forma complementaria, entonces vamos a hablar de Jod. Jod es Mercurio, ¿cierto? Mercurio y Venus. Netzach y Jod como dos sefirás opuestos pero complementarios, pues. Entonces aquí vamos viendo y eso es algo que debemos tener grabado y es que eh, aunque este pilar medio es el pilar de la conciencia, es el pilar del vacío, es el pilar del Cristo, es el pilar pues equilibrante en el que nos gustaría vivir en todo momento, en un equilibrio perpetuo, permanente. El conocimiento nos dice no podemos no podemos subir solamente por el pilar medio, ¿cierto? Tenemos que movernos entre ese pilar equilibrante, entre el pilar positivo, activo y este pilar negativo, pasivo, pues. Entonces debemos pasar por los diferentes aspectos y realmente cuando uno revisa tanto su vida actual como sus vidas anteriores, uno puede ver cómo ya ha sido un brujo negro, pero también ya ha sido un brujo blanco, y cómo ahora estamos transitando el camino del Cristo, el camino del vacío, el camino del Hijo de Dios, del equilibrio ya entre esas dos fuerzas, entre esos dos aspectos que hemos sido siempre, pues. En nuestra vida personal, pues ya fuimos hombres máquina, hombres dormidos, y ahora estamos caminando ya por un camino despierto, pues. Entonces, salimos de esa ley del 2 de la dualidad, y ya nos estamos entregando a la ley de 3 de la Trinidad, de la polaridad, y pues entendemos entonces cómo debemos hacer este ascenso, ¿cierto? Este ascenso que, bueno, primero el espíritu desciende de esta forma, ¿cierto? Entonces, así mismo es el ascenso. Entonces debemos pasar por cada una de las sefirot. Entonces, a veces tendremos que hacer trabajos de columna izquierda y a veces tendremos que hacer trabajos de columna derecha, y luego de obtener el aprendizaje tanto de la columna izquierda como de la columna derecha nos equilibramos en el centro y seguimos subiendo, pues. Entonces esa es la forma correcta de obtener la conciencia, de poder subir hacia las esferas superiores. Entonces,
las columnas laterales son fuerzas, son poderes, ¿sí? Que si bien no es nuestro objetivo, eh, no es nuestro objetivo ese desarrollo de esos poderes, es algo inherente en este camino, ¿sí? Es algo inherente, pues, cuando caminamos de la forma correcta, pues. Hay quienes solo quieren caminar por el camino del medio, pero no pueden, pues ahí es donde están esos caminos del fakir, que solo llega al cuerpo de la voluntad sin haber desarrollado su cuerpo astral, su cuerpo mental, su cuerpo vital, su cuerpo, solamente desarrollando su cuerpo físico y mediante sufrimientos puede llegar a dominar la voluntad, esa fuerza. Pero pues si uno no conoce estos dos pilares y no los equilibra, pues después no va a saber qué hacer con esa fuerza. Entonces aquí nos hablan, por ejemplo, del arte, de la importancia de desarrollar un arte, porque el arte es la forma en la que vas a expresar esa voluntad, ¿sí? Entonces, ¿por qué nos hablan de Mercurio y Venus, el mago y la emperatriz? El mago y la emperatriz. Entonces, aquí está Hot, ¿cierto? Como la parte intelectual, ¿cierto? Mercurio, pues es el intelecto, pues ese intelecto es aquel que expresa eh, conscientemente los dones de la supraconciencia en su mundo físico, pues. Mientras que Venus, pues es el amor de la madre, el amor de la mujer. El amor, pues el amor, el amor. Entonces, Netzach, entonces, todo esto es simplemente términos de fuerza. Entonces, la fuerza equilibrante, la fuerza positiva y la fuerza negativa van descendiendo, pero aquí todo esto es abstractamente. Entonces, para poder explicarlo y que nos sea útil a nuestro día a día, a una forma que podamos usar este conocimiento, me gusta usarlo como cuando uno quiere crear un negocio. Esto es lo mismo que crear un negocio. Crear un universo es como crear un negocio, ¿sí? Y es que ese negocio empieza con una necesidad. Entonces, en el Keter, en ese mundo arquetípico, ¿cierto? Aquí en Atzilut, el mundo arquetípico, nace de hay una necesidad. ¿Y cuál es la necesidad del uno? ¿Cuál es la necesidad del espíritu? Conocerse a sí mismo. Y por eso todo este drama cósmico simplemente surge de una gran conciencia, eh, siempre una, pues, que quería saber cómo era, pues. Entonces, para poder uno verse, tiene que tener una forma de comparación, por eso se divide. Entonces, divide en el padre y la madre, entonces ahora ya se puede ver. Entonces, de la necesidad del conocimiento es como, entonces en el negocio es, no sé, tengo la necesidad del dinero, necesito dinero, pues. Entonces empieza la necesidad en ese mundo arquetípico. Luego está el mundo de la creación, entonces el 3 crea, ¿sí? Entonces aquí tenemos otra vez el 3, la emperatriz, el 3 crea. Entonces ya aquí esto ya sería en Briah, que sería el mundo creativo. Y aquí pues ya se le da, empezamos, llamémoslo una lluvia de ideas, ¿sí? A empezar a decir, bueno, tengo una necesidad del dinero, ¿qué voy a hacer? Pues entonces empecemos esto es la lluvia de ideas, entonces, ¿cómo se representan los poderes de Dios? Pues entonces cada uno venimos con unas influencias, cada uno venimos con unas fortalezas y debilidades. Si bien todos venimos del uno, todos tenemos los poderes de Dios, todos tenemos ese mundo, todos venimos de lo mismo, por lo cual de alguna forma todos tenemos lo mismo y todos estamos hechos de la misma sustancia.
Pero pues bueno, por este tipo de influencias, ¿cierto? Y de las influencias astrológicas, astronómicas, según nuestro regente, y por eso cada una de las esferas está regida por un planeta, pues uno empieza a hacer una lluvia de ideas, pero aplicándole unas fuerzas que estén a mi favor. Entonces yo soy bueno para los números, entonces voy a ser, no sé, o independiente, voy a hacer un negocio de números, pues. Que yo soy bueno para las ventas, yo soy buen comerciante, entonces voy a hacer un negocio que sea ya de comercio, pues. Entonces, eso es Briah, que es el mundo creativo, donde ya empezamos a, sí, a crear una idea, pues. Luego viene este mundo que sería Yetzirah, ¿sí? Que es el mundo formativo. Entonces, en ese mundo formativo, ya cuando yo ya escogí alguna idea, entonces ya empiezo a usar los poderes de Júpiter. Entonces aquí hago un análisis DOF, debilidades, oportunidades, fortalezas. eh, bueno, empiezo a analizar mi negocio. Bueno, esto es bueno invertir en esto, en aquello, cómo está el mercado, qué fuerzas tengo a mi favor, qué fuerzas están en mi contra, pues, y a la final me equilibrio. ¿En qué me equilibrio? En lo justo, útil, bueno y bello. Ahí me equilibrio, ¿cierto? Entonces, hasta ahí todavía todo esto es formativo, apenas se está formando. Pero ya esta esfera de Netzach, de Venus, ya nos habla de que ya se le empieza a dar una forma más concreta a las ideas, ¿sí? Entonces, hasta aquí todavía son ideas, fuerzas, desenvolviéndose, pero aquí ya le empiezo a dar, entonces aquí ya es donde decido qué. Entonces aquí ya en Netzach es donde nos dice, bueno, ya, ¿qué voy a hacer? Entonces voy a hacer eh, una empresa, no sé, me voy a poner un carrito de comidas rápidas. Entonces ya comida rápida todavía sigue siendo algo muy, ya es una forma, pero esa forma todavía falta limitarse un poco más. Entonces ahí es donde esta forma limitada, que es como esas luces que vienen, que se desprenden del cristal. En el cristal entra una luz blanca y salen 7 luces, ¿cierto? 7 luces de 7 colores, de los mismos 7 colores de los chakras. Entonces desde Netzach sale ya sale esa idea y ya en Hot ya se le da una forma y se limita, pues ya se vuelve algo más, ya tiene una forma limitada. Ya en Yesod se le terminan de poner los últimos arreglos y ya en Malkut ya monté mi empresa, pues o monté mi negocio o monté mi idea. Entonces, el camino del espíritu es como hacer un negocio, pues. Tiene que tener todo un estudio, ¿sí? Un estudio de sí mismo, un estudio de lo positivo, de lo negativo, y tengo que yo saber cómo voy a equilibrar, ¿sí? ¿Dónde está la balanza? Si está muy en lo negativo, pues no me sirve. Si está muy en lo positivo, tengo que volver a analizar, porque, pues, eh, entonces, en Netzach viene la fuerza que todavía es libre, ¿cierto? Pero ya tiene unos contornos fluídicos, ¿sí? Ya, pero se mueve, todavía se puede mover, pues. Ya en Hod es donde se pone una forma, ya tiene una forma definida y durable, pues. Aquí en la enseñanza de Carlos Castañeda podemos decir entonces que en Hod es donde está lo que él llama ¿cómo es que le llama esto? A la forma humana, pues, al molde humano, pues. Entonces, en Hod es donde el humano tiene ya un molde. Entonces ya es un contorno, ya está definido cómo va a actuar. Entonces, para explicar un poco también este tema de dioses, arcángeles y ángeles, entonces volvemos a recordar que, entonces en ese mundo arquetípico, bueno, aquí me falta Yesirá, entonces el último mundo es Ashia, el mundo ya de la materia, de lo tangible, ya de lo formado, pues.
Entonces nos dicen, en Atzilut, recordemos que el árbol de la vida, aunque lo representamos en uno, son cuatro, ¿cierto? Entonces cada mundo Atzilut arquetípico tiene su propio árbol, Briah tiene sus propias 10 sefirot, Yetzirah tiene sus propias 10 sefirot y Asiah tiene sus propias 10 sefirot. Entonces nos dicen que las 10 sefirot de Atzilut nos hablan de los 10 nombres de Dios o de los 10 dioses, de los dioses. En el mundo de Briah nos hablan de los arcángeles. Arcángeles. En el mundo de Yetzirah nos hablan de los coros angélicos. Coros angélicos. Y en el mundo de Asia nos hablan de los chakras. Entonces aquí el mensaje es uno. Y es, todo esto está dentro de nosotros y tenemos que comprender todo esto del tema de los 10 dioses. Son 10 aspectos de mi ser. El nombre de los 10 arcángeles son 10 aspectos de mi ser. Los coros angélicos son los aspectos de mi ser y los chakras pues son aspectos de mi ser también. Entonces, esto es donde hoy en día la sociedad, la humanidad está corrompida en ese conocimiento, donde las falsas religiones, el pseudoesoterismo, ha llevado a la humanidad a exteriorizar sus poderes y entonces ahora adora a dioses externos a ellos, ¿sí? Y le ponen nombre, entonces Yahvé, Jehová, Alá, le ponen nombres como Jesucristo, la Virgen María, bueno, muchas deidades, Shiva, Buda, entonces son muchas deidades. Pero la humanidad no comprende que esas deidades fueron hechas en tiempos históricos por hombres para representar y para no olvidarse de sí mismo, ¿sí? Entonces hacían un hombre perfecto, una escultura, un monumento, un obelisco, un lo que fuera, para representar a ese Dios, pero ellos solamente era para recordarse, era la forma en que ellos se recordaban a sí mismos. Pero con el tiempo eso se olvidó y entonces ahora se empezó a adorar esa imagen como algo externo y entonces le damos nuestro poder a estos seres, formas, pensamiento, ¿cierto? Entonces, pues bueno, esto ya es el conocimiento de los inorgánicos, donde empieza, hay inorgánicos del nivel de los dioses, hay inorgánicos del nivel de arcángel, hay inorgánicos del nivel de los ángeles. Y bueno, ya los humanos, aquí estamos todo lo que son los humanos. Y bueno, ideas, pensamiento, aquí está el bajo astral también, donde ya podríamos meter a los demonios, a lo que serían los pecados capitales y todas estas eh, degeneraciones que ha traído la humanidad, que por qué se da todo eso, volvemos al tema, ¿por qué pasa todo eso? Por la ignorancia, clave 15 el diablo, ¿sí? La ilusión del diablo, la ilusión de la separatividad. Entonces olvidamos primero que ese gran uno se desenvolvió hasta llegar a mí. Entonces yo tengo todos estos aspectos dentro de mi ser y tengo que empezar a reconocerlos cada uno, a trabajarlos cada uno, a fortalecer cada uno de eso, porque pues aquí entre Malkut, que es donde existimos los humanos, y Yesod, que ya sería, llamémoslo el Edén, ¿cierto? Donde fueron creados los hombres perfectos, tenemos un velo, ¿sí? ¿Cuál es ese velo? La ignorancia, ¿sí? Entonces, quien no quiere estudiar, quien no quiere estudiarse a sí mismo, quien no quiere comprender, quien quiere seguir en el mundo de la separatividad, quien quiere seguir en su torre del ego, clave 16, pues va a seguir siempre aquí, pues. Y todo lo que haga, pues va a ser simplemente, pues, insustancial, no va a tener eco en el universo, porque pues no ha salido de la esfera de hacia, pues, de la materia. Pero nosotros ya somos iniciados, que ya hemos ido quitando este velo y ya empezamos a estudiarnos a nosotros mismos y ya empezamos a entrar en relación y empezamos a ver esa forma mágica, espiritual, mística que existe en el mundo. Ya empezamos a hablar de la
metafísica, de lo místico, pero no desde un tema de simplemente creencia o de una forma subjetiva, sino que de una forma objetiva. ¿Y cómo es una forma objetiva? Pues con el conocimiento objetivo. Esto es un conocimiento objetivo, es un conocimiento de las leyes del universo, de cómo está formado, pues. Y cómo está formado a nivel macrocósmicamente y microcósmicamente. Hombre, conócete a ti mismo y conocerás el cielo y sus dioses. Entonces, cuando estas fuerzas, dioses, arcángeles y coros angélicos, eh, entonces los dioses liberan fuerzas, digamos, se transforman en fuerzas que después llamamos arcángeles. Esos arcángeles se transforman en fuerzas que llamamos coros angélicos. Y esos coros angélicos ahí es donde llegan a Netzach de muchas formas, pues se mueven, ellos están en movimiento, se mueven, formando lo que son pues son formas de la fuerza, que la fuerza va tomando, pues. Entonces, poco a poco le vamos dando forma a esa fuerza. Entonces, poco a poco le vamos dando una forma a esas fuerzas y eso se va volviendo acá. Entonces, hablándolo macrocósmicamente, pues esta es la forma como actúa el macrocosmos. Hablándolo microcósmicamente, entonces ya tenemos que referirnos a cómo actúa este Netzach dentro de nuestra personalidad, pues. Entonces ya Netzach está dentro de nuestra personalidad, ya no son dioses, ¿cierto? Ya no son simplemente cosas abstractas, elevadas, superiores, sino que se vuelven en una parte de mi ser, en una parte de mi interior. Y entonces tenemos que empezar a ver nosotros, tenemos que empezar a descubrir nuestras propias fuerzas, nuestros propios recursos. Tenemos que volver a ser magos, primero mercurios, ¿cierto? Para poder llegar, empezar a formar ese amor, pues y ese amor de Venus que nos va a desarrollar, nos va a llevar al Tiferet para poder llegar a la cristificación, pues. Entonces, pues bueno, aquí es lo mismo de siempre, no olvidemos siempre cualquier, o sea, es decir, ¿por qué hay 10 nombres de Dios? Porque necesitamos nombrar las cosas. ¿Sí? Yo no puedo hablar de la oreja si no le he puesto nombre de oreja, pues. Yo no puedo hablar de la nariz si no sé que esto se llama nariz. Entonces, así mismo son los 10 nombres de Dios. Pueden llamarse, por ejemplo, para esta esfera, es Jehová Sabaoth, ¿sí? Eh, no importa el nombre, ¿sí? Podemos llamarle como le queramos llamar, pero tengo que entender es que eso lo que me está es hablando de una fuerza interna que tengo a mi disposición y que es uno de mis recursos naturales, pero que no sé usar, ¿sí? No sabemos usar el amor de Venus, no sabemos usar la inteligencia de Mercurio, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuál es nuestro compromiso? Pues empezar a desarrollar esas fuerzas internamente, no ver esto como algo externo, como algo de por allá lejos, sino empezar a personificar este árbol de la vida dentro de mi ser con todo esto, con todo lo que significan, con todos los nombres de Dios, con todos los nombres de los arcángeles, con todos los coros angélicos. Cuando uno habla de, no sé, del Cristo, tenemos que entender que el Cristo es una fuerza interna. Si hablamos de los 12 apóstoles, tenemos 12 apóstoles internos. Si hablamos de los traidores del Cristo, también tenemos que hablar de traidores internos, ¿sí? ¿Cuáles son los tres traidores del Cristo? Pues Caifás, el que se lava las manos, ¿cómo es que se llama? Pilatos y Judas. Tenemos que entender que todas estas historias de las Biblias, todas estas historias que nos cuentan en las diferentes escrituras, no nos están hablando de hechos históricos solamente. Nos están hablando de un evento macrocósmico, pero también nos están hablando de un evento y de un personaje microcósmico, es decir, de mi propia personalidad. Entonces yo tengo que identificar cuál es mi Judas
cuál es mi Caifás, cuál es mi Pilatos, ¿sí? ¿Cuál es el yo que siempre se está lavando las manos, que se está justificando? ¿Cuál es el yo que está entregando a su Cristo por cualquier moneda, pues? ¿Sí? ¿Cuál es ese yo? ¿Sí? ¿Cuál es de pronto un yo lujurioso? ¿Es un yo? Entonces, tenemos que empezar a entender todo esto de esa forma para empezar a desarrollar estas fuerzas y poder concretar eh, nuestras ideas. Obviamente nuestras ideas y metas hoy en día ya están enfocadas hacia esto, ¿cierto? La cristificación, la cristalización de nuestros cuerpos superiores, eh, el ascenso nuevamente al espíritu, volver a esa realización íntima del ser, pues volver a recuperar nuestro lugar en el cosmos, en el universo, en las esferas superiores. Eh, pero podemos llevarlo a todo ámbito, al ámbito familiar, al ámbito laboral, al ámbito del dinero, de la materia, de lo que sea, porque aquí esto algo que nos habla es espíritu y materia no existen, separados. Todo es lo mismo, si todo proviene del uno, no puede haber otra sustancia. Entonces lo que vemos es simplemente una sustancia, el agua de los alquimistas, que pasa por diferentes fases hasta llegar a todo esto que vemos que es la materia. Pero, por ejemplo, cuando vamos al mundo de los sueños, a Yesod, aquí en Yesod es donde suceden los sueños. En los sueños también podemos tocar las cosas, también podemos sentirlas, podemos sentir calor y frío, podemos... Si en Yesod, que ya es un mundo mental, ¿cierto? Psíquico, podemos también tocar, también nos duele, también sentimos calor y frío. Entonces, ¿este mundo de aquí qué es? Es lo mismo, es sustancia psíquica, es sustancia mental, pero más densificada, ¿sí? Entonces, todo es lo mismo, simplemente aquí es una vibración, en Keter viene la vibración muy sutil y aquí es la misma vibración, pero más densa, ¿sí? En el principio era el verbo y el verbo estaba junto a Dios y el verbo era Dios. Y Dios dijo, hágase la luz, y entonces se inició todo este proceso hasta llegar al séptimo día donde ya hizo, bueno, toda su creación. ¿De dónde? Del verbo, solamente diciendo, solo dijo. Entonces, ¿qué es todo esto que vemos? ¿Qué es todo lo que nos rodea? Verbo, vibración, energía, conciencia. El mundo material no existe, pues es una ilusión, pero eso solo lo podemos ver hasta que ascendamos en estos mundos. Cuando ascendemos en estos mundos, nos damos cuenta de la ilusión, pero dentro de Malkut no podemos ver la ilusión de Malkut. Tenemos que ascender en eso. Entonces, bueno, lo podemos hacer mediante la meditación, lo podemos hacer con plantas sagradas, lo podemos hacer mediante rituales mágicos. Bueno, hay muchas formas de subir a estos planos, pues. Entonces, bueno, esa es la forma en la que está hecho el cosmos, el universo, todo lo que conocemos. Todo es espíritu. Entonces, cuando decimos, no, que es que hay que equilibrar lo material y lo espiritual. No, pues es que lo material no existe, todo es espíritu. Entonces, asimismo, la forma aparente de los dioses, aunque es aparente porque es parte de nuestra imaginación, eh, pues es una fuerza real, son fuerzas reales, pues, independientemente que sean imaginarios, son fuerzas reales, pero esas fuerzas habitan dentro de nosotros. Ahora, si empezamos a alimentar cosas fuera de nosotros, pues esas fuerzas se hacen reales, pero ahora fuera de nosotros. Y pues simplemente todas las fuerzas comen. Todo en el universo come. Si es externo, ¿sí? Pero si es interno, mis ángeles internos, mis arcángeles internos, mis dioses internos, no me van a quitar nada. Al contrario, ellos son los que me suministran los poderes, la energía, la conciencia, ¿sí? La fuerza, la voluntad, el amor, la comprensión, el entendimiento, eh, y también la destrucción dentro de mí mismo para poder equilibrar mis fuerzas. Entonces, bueno, eh, ¿qué más faltaría por agregar aquí? Bueno, no, yo creo que
Bueno, de pronto nombremos un poco sobre esto relacionado con el tarot. Entonces, bueno, ya vimos que Atzilus, Briah, Yetzirah, Asia. Entonces recordemos que estos cuatro mundos, pues de ahí es que salen los cuatro palos del tarot en cuanto a los bastos, las copas, las espadas y los pentáculos, las monedas. Entonces, Netzach, o sea, es decir, recordemos que cada uno tiene su puntico, ¿cierto? Cada uno. Entonces, tenemos un Netzach en Atzilut, tenemos un Netzach en Briah, tenemos un Netzach en Yetzirah y tenemos un Netzach en Asia. Entonces, en bastos significa el valor. Entonces, aquí es el coraje, pues. En las copas es el éxito ilusorio. Aquí en las copas, aquí, éxito ilusorio. Ilusorio. Listo. Éxito ilusorio. En el 7 de espadas es el esfuerzo inútil. Aquí está el esfuerzo inútil. Esfuerzo inútil. Y en los 7 de pentáculos quiere decir el fracaso. El fracaso. Y esto me hizo pensar, no entiendo de dónde viene que el 7 es el número de la suerte. Yo no veo suerte por ningún lado, pues. De hecho, me causa hasta risa. En copas, el 7 de copas significa el éxito ilusorio. Éxito ilusorio, es decir, cuando una persona a veces tiene un golpe de suerte, sino que ese es un éxito ilusorio a veces. Es decir, cuando uno tiene esa perspectiva de que el 7 es un número de la suerte, pero aquí no hay suerte, lo que hay es un éxito ilusorio. Entonces podríamos decir que esa supuesta suerte que te vende el mundo, pues es una deformación del conocimiento, pues para que tú te entregas al 7 y tú todo lo quieres hacer con el 7. Y el 7 es un símbolo de fracaso, de esfuerzo inútil, de éxito ilusorio, ¿sí? Entonces ese 7, bueno, interesante empezar a ver también estas formas en que nos cambian los conceptos, pues, o nos cambian el mundo, la vida, pues. Entonces, bueno, muchachos, eso sería todo por hoy. Eh, Muchas gracias. Bueno, hermano, Bueno, gracias. hermano, gracias. Muchas bendiciones. Gracias. Eh, Solo es que ahí me acordé que eh, en este caso ya los mitos, digamos, los grandes mitos ya van tomando cierto significado para mí, por lo que estamos leyendo, ¿no? Si ustedes se acuerdan, eh, o Alex, ahí en la lectura de fragmentos también se menciona sobre los mitos y los símbolos, y que los mitos decía que estaban hechos para conectar con el centro emocional superior. Y luego aquí en este capítulo también se nos habla de los mitos como algo, eh, algo relacionado con el espíritu, algo que va a hablar al espíritu, algo así. Pero entonces se vuelve interesante esto, ¿no? Bueno, yo en lo personal me sorprende esto porque
no tiene uno ni idea pues de muchas cosas históricas y pues relacionadas con estos temas. Bueno, mis hermanos, Mariano, ¿vas a comentar algo? Bueno, gracias, gracias. Muy profunda la enseñanza, muy profunda la enseñanza. Eh, Algo para comentar. Me venía eso, lo último que traía, de, de que veo que justamente el lugar del 7 de Netzach, es alineado a la voluntad. Por eso en Atzilut es donde encuentra su lugar, porque ahí es como el 7, es como la carroza, el poder de voluntad. Y justamente Netzach comienza diciendo, viviendo de esa voluntad, de la voluntad única de Keter, sostenido por la sabiduría y el entendimiento, mía es la vía victoriosa. Entonces la victoria de todo el viaje está en esa conexión con la voluntad única y en esa entrega y bueno, y en ese afinamiento de nuestro vehículo, así conectándolo con la carroza del tarot. Pero eso, hermanos, muy maravilloso el encuentro, muy enriquecedor y, y a seguir. También eh, ver esto de, quería preguntar eso, como, ¿dónde veías, Alex, los cuerpos? Como que veo si el cuerpo físico, Malkut, el Yesud, el doble etérico, o el cuerpo vital, o el cuerpo etérico. Y en Tiferet sería el astral. Dices de cómo se ubican los cuerpos, ¿sí? Entonces, bueno, físico, vital, astral, mental y causal, ¿sí? Simplemente en las, o sea, en 4 y 5, ¿cierto? Ahí 4 y 5, eso hace una línea, ahí estaría el mental, y 2 y 3, ahí estaría el causal. Y de hecho así nos da cuando le ponemos aquí el do, re, mi, fa, sol, la, si de Gurdjieff en su escala, nos daría así. En el sol es el sol y ese es el cuerpo astral. Ya viene 5 y 4, esas líneas nos quedarían en el la y en el si el 3 y el 2. Y ya el do es el uno, pues eso ya es el absoluto, pues eso ya, pues ya es después de que nos hemos convertido en hombres perfectos. Es decir, así se ve a nivel de cuerpos, pero no a nivel de desarrollo, porque si lo observamos bien también, un hombre que llega de Tiferet ya es un Cristo, es decir, ya tiene todos sus cuerpos, sus 5 cuerpos. Entonces, si lo vemos ya como un desenvolvimiento histórico, cuando tú llegues a Tiferet ya tienes tus 5 cuerpos, ¿sí? Cuando llegas al Tiferet, al Cristo, entonces ahí es donde ya eres un hombre perfecto, pero ahora te unes con el espíritu y ya para seguir el ascenso dejas el cuerpo físico. Entonces hay dos formas de verlo, ¿sí? Porque no podría decir, no, pues a nivel que sube en Malkut, 1, en Yesod 2, 3, 4, 5, sí, en el sexto te daría el cuerpo causal, sí, hacia arriba, entonces sería Malkut, a ver, yo prendo aquí la cámara. Ya veo, buenísimo. Aquí sería cuerpo físico, vital, astral, mental, causal. Sí, ya es el adepto ahí, entonces sí. Pero si lo vemos con el do, re, mi, fa, sol, la, si, sí. Do, re, do, ¿cómo es? Do, re, mi, fa, no, no me da. Do, si, la, sol, fa, mi, re,
do, ya. Entonces aquí empezaría en re. Re, mi, fa, sol. Entonces ya sería otra escala, pues. Sí, hay como varias formas, pues como nos lo dijo alguna vez a los principios hay varias formas de organizar el símbolo, pues para explicar lo mismo, pues. Hay varias formas de explicar lo mismo, el mismo proceso. Maravilloso, gracias. Bueno, listo, muchachos. Bueno, muchas bendiciones, que estén muy bien. Gracias por estar aquí. Buen camino, muchachos. Bendiciones, nos vemos en la siguiente reunión. Nos escuchamos también. Gracias, bendiciones.